Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información, con dos noticias muy importantes en relación a Cuba en estos últimos días. Una, el paso del huracán Melissa, realmente destructivo, no solamente para Cuba, sino para otros países del Caribe, Jamaica, por ejemplo, Haití, por ejemplo. El sistema de defensa civil de Cuba ha demostrado una vez más que incluso en las circunstancias económicas más difíciles, como las que pasa actualmente la isla, actúa con una gran eficiencia. Y a la fecha de hoy, a la hora de hoy, veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días, qué nuevos datos se aportan, pero a fecha de hoy no ha habido ninguna persona fallecida, afortunadamente, y eso es el resultado de una estructura, de un sistema muy engrasado a lo largo de los años. Y por otro lado, la segunda noticia ha sido la nueva votación en Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba, que de nuevo ha acaparado la atención internacional y también, ha sido una nueva victoria para Cuba. Casi el 90% de todos los votos han sido en favor de la propuesta de la resolución de la República de Cuba para que Estados Unidos de una santa vez elimine esta política de violación masiva de derechos humanos que tiene consecuencias gravísimas humanitarias en el pueblo de Cuba. Este año la novedad es que el gobierno de Estados Unidos ha comprado a una serie de países, los ha amenazado, los ha chantajeado, los ha premiado y se han sumado 7 nuevos satélites y títeres a la votación, al voto de Estados Unidos e Israel, al tradicional voto en favor de esta política criminal y asesina. Estos 7 cómplices, entre ellos los dos que he mencionado, ahí están retratándose ante la comunidad internacional, que ha dicho una vez más, ya digo, casi el 90%, que basta ya de bloqueo a Cuba. Y así empezamos este programa. Lázaro, ¿cómo te encuentras? Bien, hermano, estupendo estar de regreso aquí para comentar a los amigos y amigos de Cuba, de la revolución, del pueblo cubano, en su lucha también por en su lucha por la solidaridad con el pueblo cubano. Es decir, que estamos de regreso para seguir desmontando las mentiras de las narrativas de los oligopolios mediáticos al servicio de los poderes neofascistas, capitalistas, neofascistas, imperialistas de los Estados Unidos. Indudablemente que es una victoria de Cuba ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas al tener el voto de 165 países que efectivamente, como tú has dicho, José, están diciendo basta ya de agresión, de bloqueo al pueblo de Cuba. Es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo. Ellos que se arrogan el derecho de ser los campeones de los derechos humanos, de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mentira. Por cierto, el representante de los Estados Unidos en ese foro, la Asamblea Nacional, puso pies en polvorosa, no escuchó las razones, ya no solo del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, sino también las intervenciones de otros países amigos, países que no son tan amigos, pero ven cómo se viola flagrantemente también la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y lógicamente los que son cívicos, los que tienen honestidad, votan a favor de la resolución presentada por el canciller cubano en ese foro, que es uno de los foros verdaderamente que pudiéramos considerar democráticos dentro de las Naciones Unidas. Hay un artículo muy claro sobre todas estas mentiras del gobierno de Estados Unidos, porque este embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas
bueno, repitió todo el catecismo de la retórica del Departamento de Estado para decir que el bloqueo no existe, que Cuba puede comerciar con el mundo, o sea, para negar lo que es absolutamente evidente, o sea, evidente que un país con una economía que está torpedeado todos sus ingresos, desde el turismo, las inversiones, la ausencia de crédito, porque existe una política de sanciones a la banca internacional, etcétera. Es decir, una economía absolutamente bloqueada no puede funcionar en ningún escenario del mundo. Y estos criminales de este régimen asesino, que es el del gobierno de Estados Unidos, tienen la cara dura de intentar decirle a la comunidad internacional que no, que su política criminal no existe, que el bloqueo no existe, que Cuba puede hacer milagros con su economía. Cuando, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿qué le pasaría a un país vecino de Cuba, comparable con Cuba, como puede ser República Dominicana, si pasado mañana le dicen que no puede tener turismo de Estados Unidos? Punto uno. Y además de eso, si le dicen que el resto del turismo europeo, por ejemplo, está sancionado y que si van a la República Dominicana luego ya tienen problemas para ir a Estados Unidos. ¿Qué ocurriría con la economía de un país como la República Dominicana, ya digo, comparable con Cuba? Que piensen eso, para que luego me digan que el bloqueo no existe, sinvergüenzas. Bueno, pues el representante de Estados Unidos dijo, por ejemplo, hay un artículo muy bueno que dice las 10 mentiras del embajador estadounidense en su discurso. Bueno, pues una de ellas es que la resolución anual contra el bloqueo en la ONU es propaganda. Y uno se pregunta, si es propaganda, ¿cómo se han molestado en los últimos meses en chantajear o premiar a una serie de países títeres con gobiernos de derecha y de ultraderecha aliados de Estados Unidos? Porque los beneficios nos podemos imaginar. Aranceles, acuerdos comerciales, amenazas directas. ¿Para qué mueven toda esta maquinaria? Para un acto de propaganda que al final, y para al final no conseguir más que 5 votos añadidos más, ¿no? Uno se pregunta eso, si es pura propaganda. Efectivamente. Mira, pero es tan descarado, ya no cabe calificativo para el accionar, la actuación patética del embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Es pretender esconder, como se dice, esconder la miseria intelectual y la miseria política que asiste a este representante y a cualquier otro, todos los que han pasado por las Naciones Unidas defendiendo lo indefendible. ¿Qué es lo que firma cada año en los primeros 10 días del mes de septiembre el presidente o los presidentes de los Estados Unidos? Vemos una puesta en escena donde el presidente pues firma un documento que es un papel que es una extensión de esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. ¿Por qué firma? Si es propaganda, ¿qué hace un presidente firmando un papel que prorroga esa política de bloqueo, de asfixia totalmente, que califica como genocidio también? ¿Qué hace? ¿Y cómo es posible que persiga las transacciones financieras de Cuba? ¿Cómo es posible que incluso desaliente el turismo para que el país no reciba divisas que son importantes para mejorar? Para todo. Para todo, realmente para todo. No es para la educación, la salud, la vivienda. Exactamente. Y que alguien se para ahí para hablar, para mentir, y cuando vienen las verdades, y las verdades se la dice a la cara, pone el pie en polvorosa, se va, no quiere escuchar. Es que es de una
es patético, totalmente patético. Es decir, no quieren enfrentar, no tienen argumentos ni moral para enfrentar las verdades que se exponen en la Asamblea General de las Naciones Unidas con relación a la votación del proyecto de resolución presentado por Cuba. Bueno, uno de los argumentos de las falacias, de las mentiras, de los absurdos del Departamento de Estado para tratar de convencer a algunos gobiernos del mundo de que votaran en contra de Cuba para amparar, para legitimar, para apoyar el bloqueo criminal al pueblo cubano, es que, leo un titular, milicias cubanas en Rusia, es decir, el supuesto apoyo de Cuba militar a Rusia contra Ucrania. La nueva mentira de Trump contra Cuba que busca arrastrar a Europa. Esto es un artículo. Esto es un artículo que nos firma Luis Alberto Rodríguez Ángeles desde México. Una persona que ha colaborado con Cuba Información durante muchos años. Esto lo publica en Cuba Debate. Y les leo. Primero dijeron que 1.000, luego que 5.000. Después lo subieron a 25.000 y ahora ya no saben cómo justificar ese informe interno del Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, que afirma que hay cubanos participando en la guerra de Ucrania, apoyando al bando ruso, algo que también apoya, hay que decirlo, a este régimen, otro régimen tan criminal como el de Zelensky de Ucrania, que por cierto le apoyamos con las orejas, le aplaudimos con las orejas en Europa. Increíble, es absolutamente increíble. Bueno, pues esta narrativa nos dice que Cuba está apoyando a Rusia, y es mentira, no presentan ni una sola prueba. Que ha habido mercenarios en los dos bandos de origen cubano, claro, y colombianos, y dominicanos, y estadounidenses, y de todos los países de Europa, a título particular. Y hay que decir, Cuba hace 2 años desmanteló una red de captación de mercenarios, que en ese caso estaban en el bando de Rusia, pero es a título individual, como un negocio particular, y se persiguió y se persigue en Cuba. No hay absolutamente ninguna prueba de nada. Es mentira absoluta. Pero con este argumento han ido algunas delegaciones. Bueno, a Ucrania no lo tienen que convencer de nada, porque el gobierno de Ucrania es anticubano totalmente, ¿no? Pero bueno, así funciona la cosa. Sí, bueno, una vez más es otra patraña, otra maniobra engañosa por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Primero, pretende desviar la atención sobre lo que está desarrollando en el Caribe. Es decir, tenemos un despliegue naval con bastante presencia cerca de las costas, de las aguas de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que Estados Unidos está como imperio desbocado e histérico, intentando condicionar la política, su política exterior en el área del Caribe, supuestamente para, y con mucha peligrosidad, para atrapar, como dicen ellos, o desmantelar, como dicen ellos, un cártel de los soles que nadie ha visto en ningún documento oficial, no se lo ha sacado de la manga, no existe, o sea, no existe. Pero es el pretexto. Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, hay que decir que está basada en la mentira y el chantaje, y también en la ilegalidad. Está ahí en el Caribe, y ahora viene esta mentira, no, una patraña más, un engaño más de que Cuba pues está apoyando a Rusia en la operación militar que lleva a cabo este país contra Ucrania.
es una mentira, es algo, bueno, sabe que hay contratistas, todo lo que genere dinero, pues ahí está la mano peluda, la garra peluda del imperio. Entonces, qué es lo más fácil, lo que puede sensibilizar más a personas que no tienen un nivel de conocimiento apropiado para entender lo que está ocurriendo? Bueno, culpabilizar a Cuba. Cuba tiene gente, cubanos que están apoyando a Rusia, y ya de ahí esa narrativa se va creciendo y para determinadas personas, no son pocas, hay que decirlo, pues ya se acala esa narrativa y apoya. Entonces ya es un apoyo más de personas que, bueno, tragan todo lo que les dije, no cuestionan nada, no analizan nada, en fin. Y eso es un apoyo, parece que no, pues hay que decir, bueno, no es bobería, es un apoyo que mentiroso, bastante, con mucha manipulación, que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, para arrastrarla hacia esa guerra que de verdad deseamos que termine, porque van saliendo cosas nuevas y son creadas por el imperialismo para mantener ese foco bélico en Europa. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero también está amenazando el Caribe con ese despliegue naval allí. Está también tratando de apropiarse de los llamados los minerales que existen en los océanos. Es decir, está el imperialismo desbocado. Sí. Vamos a decir. A cara descubierta. A cara descubierta, sí, está desbocado. Sí. Trump representa el imperialismo absolutamente desbocado, y hay que hacerle frente, indudablemente, de una manera clara. Decir que entre los años 2023 y 2025 se han detenido y procesado penalmente a 40 hombres por el delito de mercenarismo en Cuba, vinculado precisamente al conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, no existe ni complicidad, no existe organización por parte del gobierno cubano, no tiene nada que ver. Todo esto es una absoluta mentira. Volvemos a la narrativa de que el bloqueo no existe, que es lo que repitió el embajador de Estados Unidos en la ONU, y nos dice Joana Tablada, diplomática cubana: todo lo que no hacemos bien no es culpa de Estados Unidos, pero todo lo que Estados Unidos hace para perseguir cualquier ingreso a Cuba es suficiente para paralizar la economía de cualquier país, lo hemos explicado antes, y el sustento de su población. Bastaría examinar las medidas del cerco. Y en los días previos, en este calentamiento para la votación en la ONU, el gobierno de Estados Unidos realizó una campaña de comunicación para justificar no solamente su voto, sino el voto de los satélites y títeres que tenía ya comprados o amenazados, ¿no? Uno de estos mensajes decía: el régimen cubano carece de honestidad. Si mañana se levantaran todas las sanciones, lo único que pasaría es que los militares robarían más dinero para esconderlo en cuentas bancarias en Suiza. Nada cambiaría en la ONU. No financien la represión. Voten en contra de la resolución de Cuba en la Asamblea General. Fíjate qué sinvergüenzas son. Y el diplomático cubano... Pero, José, ¿a qué le llaman represión ellos? ¿Cuál es el concepto que tienen ellos de represión que no tiene validez, según ellos, en Estados Unidos? O sea, la represión que ejerce las fuerzas imperialistas contra su propia población, como hemos visto en la represión en las universidades, contra aquellos estudiantes que levantan sus voces en contra del genocidio del Estado sionista de Israel, que ha sido, pero de forma brutal. Eso
en el lenguaje de ellos no entra. No, No, entra. no, la represión es que hay una protesta en Cuba, las autoridades se dirigen a las personas que protestan, dialogan con ellas, no hay ningún tipo de acto de fuerza, eso parece ser que es represión. Pero no es represión caerle a palos a migrantes, a estudiantes, a manifestantes y activistas que protestan sencillamente porque no quieren la guerra que hace Estados Unidos en todo el mundo. Y también hace en Gaza, por cierto, responsable directo. Carlos Fernández de Cossío le responde a este mentecato del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se gestionaría la economía de Estados Unidos si le niegan acceso a combustibles canadienses y sauditas, electricidad canadiense y mercado de turistas y visitantes europeos? Solo eso. ¿Podría culpársele de mala administración por el desastre y la crisis que sufrirían los estadounidenses? Por poner un ejemplo. Es que tienen miedo, es que son a pesar del el conocido poderío militar que tienen, es indiscutible, pero tienen miedo, son cobardes. Es que son cobardes porque mantener una política fracasada durante más de 60 años, un país pequeño, una isla del Caribe, sin lograr nada, lo reconoció el expresidente Barack Obama, que había que cambiar la política en ese sentido porque no había conseguido absolutamente nada y al contrario, eso es lo que ha marcado más, si se quiere, más fortaleza, más unidad dentro del pueblo cubano, el pueblo patriota, el pueblo verdaderamente revolucionario y que no va a dejar perder su soberanía, no va a dejar perder su libertad, su ética de lucha, su ejemplo también, que es lo que teme el imperialismo de los Estados Unidos. Teme el ejemplo de Cuba y con patrañas, con mentiras, manipulaciones de todo tipo, pues, y el recrudecimiento del bloqueo es lo que piensan ellos que va a acabar con la revolución y que el pueblo cubano, claro, se va a rendir. Esa es la mentalidad de ellos, pero son cobardes porque violan la legalidad internacional, violan flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice después un representante de ellos en las Naciones Unidas que no existe el bloqueo. Y el secretario de Estado actual, Marco Rubio, están los vídeos ahí que se pueden ver perfectamente, se arroga la paternidad de las 243 medidas adicionales a ese bloqueo, y dice, impulsada por él mismo, o sea, lo dice él mismo, lo reconoce él mismo, y entonces viene... Pero luego no existe. Y no existe. Es que es increíble. Pero no existe y te lo dicen cara de tablas como el amigo Yotuel Romero y compañía. Decía, el otro día decía cuando iba a pasar el huracán Melissa por el oriente cubano, que por supuesto ha causado muchísimos daños materiales, decía que pongan los hoteles, que metan a la gente en los hoteles, que las están metiendo en cuevas, decía. Sí. Ha evacuado el gobierno cubano, su sistema de defensa civil, a 750.000 personas. En Guantánamo, creo que era el 30% de la población, o sea, una auténtica barbaridad, que eso no lo hace ningún país del mundo. Pero tiene un resultado, el resultado es que no muere la gente. Bueno, a veces hay fallecimientos pues por falta de disciplina, negligencia o por un accidente muy determinado. Pero generalmente se salvan las vidas de esa manera, protegiendo y poniendo la vida por delante de todo lo demás. Pero claro, siempre hay gente que utiliza la demagogia, a la bajeza más absoluta, una persona que es un millonario, que vive en una mansión en Miami, que ha conseguido comprar
al grupo Orishas, que el grupo Orishas era un gran grupo musical y este individuo con su dinero ha comprado la marca. Ya lo que es ahora Orishas no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero todo lo maneja con el dinero. Sí, pero... Entonces, él, ¿a quién puede representar con sus intereses? Representa a una neoburguesía, a unos nuevos ricos, que residen en Miami, por supuesto. No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el pueblo cubano de su país. Salió con 18 años. ¿Qué recuerda esa persona de su país de origen? Poco. Y desde luego no tiene nada que ver. Al contrario, basa su dinero y sus ingresos en el sufrimiento del pueblo cubano. Que, por cierto, él ha pedido sanciones económicas, más sanciones, pero luego te dice, este anormal te dice que el bloqueo no existe, pero él pide más sanciones económicas. ¿Es idiota? No, ¿O es un sinvergüenza? ¿O qué es? No, todo junto, es todo junto. Idiota, sinvergüenza, también desnaturalizado, analfabeto, bueno, todo lo que pueda caber ahí en esa mente colonizada, es de los que tienen las mentes colonizadas por el imperio, los que aplauden las políticas criminales del imperio, los que aplauden el genocidio del Estados Unidos e Israel en Gaza. ¡Fuerza Israel! Ya recuerdo yo, ¡Fuerza Israel! Cuando entraron... Ahí está. Ese es el tipo, claro que ese individuo no representa al pueblo cubano, no representa, ya dejó de ser, ya no solo emocionalmente, sino en la práctica. Dejó de ser cubano, está totalmente alejado, desconectado del alma y los sentimientos del pueblo cubano. Sí, pero luego le dan espacio en las televisiones, ahí está, le dan promoción gratuita, sí. Le tratan a cuerpo de rey en los platos de televisión. Una Son cómplices de un sinvergüenza, de una persona que está ayudando. Ayudando a una política, la política de Estados Unidos contra su propio pueblo. Bueno, ¿por qué no hablamos también de otra persona, de otro gran contrasentido, otra gran hipocresía, otro grado gigantesco de cinismo? El Premio Nobel de la Paz. ¿Se le puede dar el Premio Nobel de la Paz a alguien que ha invadido un país, que ha ordenado la ejecución de personas? Bueno, eso ha ocurrido. A personas que han ordenado disparar con drones a mucha gente, que han ordenado la intervención militar en un país. Bueno, pues eso ha ocurrido, ¿no? Ahí están los casos de algún presidente de Estados Unidos que ha tenido el Premio Nobel de la Paz, de algún secretario de Estado como Henry Kissinger, etcétera, etcétera. Pero es que ya... No, que llegó al fondo. El de este año... No, llegó al fondo. Llegó. Es ya realmente la consagración y la prueba de que es el Premio Nobel de la Paz. Ha llegado ya al estercolero mayor. No tiene ningún tipo de credibilidad de nada, absolutamente de nada. Porque le han dado el Premio Nobel de la Paz a una ultraderechista llamada María Corina Machado, en una operación indudablemente contra el gobierno de Venezuela, a una persona que no solamente ha pedido la intervención militar de Estados Unidos en su país, sino que además ha aplaudido la intervención del gobierno sionista de Israel en Gaza. María Corina Machado alaba las decisivas acciones de Netanyahu en la franja de Gaza. Y nos dice Pablo Fernández, este político español, dice, la Premio Nobel de la Paz apoyando el genocidio de Israel a Palestina. Estaba más que claro. ¡Qué absoluta vergüenza! No, total, es que no hay calificativo posible para esto. Consideramos que el Premio Nobel de la Paz es el premio más devaluado que existe en estos momentos. Ya cuando se lo dieron a Henry Kissinger, que tú has mencionado, ya uno se quedó helado mirando qué representa esta política. Está Estados Unidos detrás, no cabe duda.
de este premio, de verdad que es para vergüenza de la academia, ¿no? de los premios Nobel de Noruega, porque posiblemente ya si era escandaloso los premios Nobel de la Paz que le dieron a determinados personajes, hemos mencionado de ellos, ya este es, digamos, la caída al pozo de la basura, al pozo, al estercolero de la miseria humana, de la enajenación humana y de la falsedad. O sea, es un premio dado a una persona que ha pedido invasiones de una potencia imperialista de los Estados Unidos contra su propio país. Es una persona que representa lo más abyecto, lo más guerrerista, pudiéramos decir, dentro de la política de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, es una opositora, pero que responde fielmente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Es una opositora que está de espalda a la mayoría del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, y desde luego hay una jugada politiquera, sucia, donde Estados Unidos indudablemente está detrás, y hay condiciones, claro, que poco valor se han dado en esta ocasión como en otra, pero en esta muy marcado, los que tienen los que manejan estos otorgamientos de los premios Nobel. Ya en este caso el premio Nobel de la Paz debiera desaparecer y tener otro nombre, porque es lo de la guerra. Sí, el premio Nobel de la guerra. Premio Nobel de la guerra, efectivamente, pudiera ser ese, así tendría más realidad, ¿no? Tendría más, más coherencia, efectivamente, porque ya llegó al fondo, José. Mira, es que cayó a plomo la letrina, pero a plomo, y no se ha quedado en el fondo. Es o sea, el otorgamiento más infame que se pueda concebir es ese. Le vamos a pedir el premio Nobel de la Paz para Yotuel. No, pero es un relajo. Pero ya es un relajo. Yotuel representa lo mismo que está. Lo mismo. Que María Corina representa una neoburguesía, una capa social. Bueno, en el caso de Yotuel, que no reside en su país, sino en Miami, que es donde están allí todos los millonetis. Es el país de él. Es el país de él. Miami es el país de él. Pero ella responde a los intereses de una capa de población que perdió privilegios y derechos, también hay que decirlo, y posición social en Venezuela. Una minoría exigua. Bueno, hay que decir que el Consejo de la Paz noruego, que agrupa a 17 entidades pacifistas noruegas y a unos 15.000 activistas, señala que no sienten que la ganadora esté en conformidad con los valores fundamentales del Consejo de la Paz noruego y que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el premio de Oslo, el día de la entrega del premio Nobel, en desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado. Bueno, interesante que por lo menos haya gente que se oponga un poco a este teatro, ¿no? A este teatro de... Sí, es que, mira, la jugada es... vamos a partir del autoproclamado. ¿Tú sabes quién es el autoproclamado? Debe estar jugando al golf en Miami también. En Miami, ¿dónde claro, si no? Claro. Entonces, eso explotó. O sea, fracasó el imperio, el imperialismo de los Estados Unidos fracasó. No, es que era tan patético, no podía triunfar, o sea, designar a un individuo que se autoproclama en una plaza pública como presidente encargado, ya me dirán. Ahí no le exigieron, por cierto, las actas. Ahí no exigieron las actas, ¿eh? Están buscándolas todavía. Están buscándolas todavía. Y después, bueno, lo más reciente, explotó también esta jugada de este señor Edmundo Urrutia, como candidato a la presidencia, todo lo que formaron, o sea, todo esto está dirigido desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA, no tengan ninguna duda. Entonces,
explotó. Entonces ahora tienen que buscar la manera de potenciar a una persona de la ultraderecha y de la neopolítica de la revolución bolivariana y del gobierno bolivariano, dándole este premio muy devaluado. Yo creo que ahora sí, como dice, hay que ponerle otro nombre. Pero eso le sirve a Estados Unidos para promocionar, ya no solo promocionar la candidatura de esta persona nuevamente a las próximas elecciones, sino poner una plataforma en la cual las personas de su entorno, la oposición, vean en ella una lideresa que esta vez, la próxima, sí puede acceder a la presidencia de Venezuela. Yo creo que sería una tragedia enorme desde el punto de vista no solo para el pueblo revolucionario, bolivariano y patriótico de Venezuela, sino para la región de América Latina y el Caribe. Bueno, pues si te parece, Lázaro, vamos a acabar el programa con unas frases de una muy interesante y profunda y larga entrevista que le hace la revista musical Rolling Stone a Silvio Rodríguez, ese gran trovador cubano y un gran pensador sobre la realidad de Cuba y del mundo. El título que pone la publicación es muy interesante y sugerente. Dice: las revoluciones no son perfectas, son necesarias. Así es como titula, es una frase que él dice. Y dice, por ejemplo, cosas como: quienes las hacen, las revoluciones, son seres humanos como tú y como yo, que no son perfectos. Entonces, en una zona de la revolución, tú ves que ocurren maravillas y en otras están haciendo disparates. Él dice, Sí. bueno, en su sentido crítico, ¿no? de criticar las cosas mal hechas donde están. Y en relación a todo esto que hemos estado hablando, del bloqueo y de la guerra que sufre el pueblo cubano, dice: Cuba es un país que ha sido más que bloqueado, yo diría que torturado. Ha estado sometido a una tortura muy consciente, intencionadamente perversa por un imperio en decadencia, pero extraordinariamente poderoso, que tiene el control de prácticamente todo en el mundo occidental. Silvio Rodríguez. No, lo clavó. Es una realidad. Las palabras de Silvio hay que ponerle el cuño, ¿no? Porque da directamente en el blanco, como se suele decir. Efectivamente, Estados Unidos está como imperio que es, el imperialismo está en decadencia, tiene ansiedad y esa ansiedad está en la locura que vemos día a día. Las pretensiones de restablecer un dominio geopolítico regional, de amenazar a todos y vamos a ver si hay cordura en alguien importante de esta administración para frenar esta escalada bélica que ya tiene varios escenarios, todos de una importancia cardinal en la política y en el comercio incluso internacional, y sobre todo que afecta directamente y puede hacerlo más a los pueblos. Es decir, que los que hablan de derechos humanos, pues, y tanto que utilizan esta expresión de los derechos humanos para atacar países, caso de Cuba, supuesta violación de derechos humanos, cuando ellos son los que violan los derechos humanos diariamente, los derechos humanos de la humanidad, ya no solo de un pueblo determinado, sino de la humanidad. Eso es hoy el imperialismo de los Estados Unidos, un imperialismo desatado, un imperialismo criminal. O sea, todas las acciones son acciones criminales, como hemos visto los bombardeos con misiles a lanchas, a embarcaciones pequeñas en el Caribe, violando el derecho internacional marítimo, violando los derechos, todos los derechos,
todos los derechos, los que hablan de derechos humanos, son hipócritas, son mentirosos y son, desgraciadamente, criminales. Pues aquí nos despedimos, solidaridad con el pueblo cubano. Ahora, tras el paso del huracán Melissa, ya se están organizando campañas, hay que decir, las más importantes son las de dentro de Cuba, de mucha gente de la sociedad civil, de las instituciones. Ahí están los CDR, ahí está el Centro Martin Luther King. Había un mensaje muy bueno del grupo Buena Fe, enseñando algunas donaciones conseguidas precisamente para los pueblos, para la población del oriente cubano afectada por este gran huracán Melissa. Aquí nos despedimos, mucha solidaridad con el pueblo cubano. ¡Abajo el bloqueo! Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.